Capítulo 7. Los fines discursivos y los procesos de interpretación. En el curso de nuestras actividades cotidianas estamos expuestos a una multitud de señales, demasiadas para poder reaccionar a todas ellas. Antes incluso de decidir si tomamos parte en una interacción, necesitamos ser capaces de inferir, aunque sea solo de una forma muy general, sobre qué trata la interacción y qué se espera de nosotros. Por ejemplo, tenemos que pasar el rato, tenemos que poder ponernos de acuerdo en si estamos simplemente charlando para pasar el rato, intercambiando anécdotas o experiencia, o si la intención es explorar detalladamente determinados problemas. Una vez involucrados en la conversación, tanto el hablante como el oyente deben responder activamente a lo que sucede, señalando su involucración, ya sea directamente con palabras o indirectamente con gestos, señales no verbales similares. La respuesta, además, tiene que estar relacionada con lo que pensamos que son las intenciones del hablante, más que con los significados literales de las palabras usadas. Abordamos en este capítulo otra de las cuestiones centrales que se plantea el estudio discursivo para entender cómo funciona la comunicación humana y a qué se deben sus disfunciones cuando se producen incomprensiones o malentendidos. Para que haya comunicación es preciso que exista una transacción de información entre una fuente, la instancia emisora, y un destino, la instancia receptora. Y esto se produce en un contexto determinado y concreto. Es decir, en primer lugar, tenemos una acción que transcurre entre dos polos con una información que puede ser de muchos tipos y varios a la vez, referencial, afectiva, de ficción, etc. Además, esa información puede manifestarse de manera más o menos abierta, más o menos encubierta. Llegamos así al problema clave que nos interesa tratar aquí. Un problema presenta dos caras. ¿De qué manera manifiesta sus intenciones quien emite el enunciado y de qué manera interpreta estas intenciones quien recibe ese enunciado? Desde la perspectiva discursiva, la comunicación se entiende como un proceso de interpretación de intenciones. Esa concepción tiene una compleja serie de implicaciones que se podrían especificar mediante la siguiente paráfrasis descriptiva. Usted me dice algo con una intención. Entonces, a partir de lo que usted me dice, yo intento averiguar con el mínimo coste de procesamiento qué me quiere decir. Al decirme eso de esa manera y sobre esa interpretación realizada a través de un proceso de inferencias basadas en mi conocimiento previo sobre usted, sobre sus valores, sobre la situación, sobre el mundo, sobre el código y la variedad que utiliza y en los indicios contextualizadores que me proporcionan sus palabras, partiendo de las formas verbales y no verbales que ha elegido para comunicarse conmigo, sabiendo o creyendo saber lo que usted sabe sobre mí, sobre mis valores, sobre la situación, sobre el mundo, sobre el código y la variedad que utilizo, sobre lo que tal vez yo he dicho antes, etcétera, etcétera. Establezco esa hipótesis. Me ha querido decir X. Y sobre esa hipótesis elaboro mis respuestas, que será sometida por usted a un proceso similar de interpretación, etcétera. Vistas así las cosas, no es de extrañar que a menudo se produzca malentendido entre las personas. Se produce un malentendido cuando no se activan los conocimientos o esquemas cognitivos
apropiados. Cuando la hipótesis que se establece como interpretación de la situación o escena, de las intenciones, de la imagen de alguien que alguien presenta, de las normas que regulan el intercambio, es errónea o inapropiada. Una primera aproximación a lo que estamos tratando puede apreciarse en el siguiente chiste. Entra un joven a un bar y se dirige a la barra. El camarero se le acerca, limpiando con un paño la barra, y se produce el siguiente diálogo. ¿Qué va a hacer? Abogado. ¿Qué quiere? Pues acabar la carrera, encontrar un trabajo, casarme. ¿Qué va a tomar? Ay, perdone, ¿qué hay? Pues ya ve aquí, limpiando. Aislada del contexto de la escena, un bar y sus protagonistas, un camarero y un cliente, las respuestas que se produce a las preguntas de uno u otro son posibles. Entonces, ¿dónde está la gracia? Precisamente en que no son apropiadas, pertinentes. En ese contexto, por eso esa situación, la localización y los personajes configuran una escena psicosocial que impone unas restricciones respecto a lo que se puede decir y a lo que se puede interpretar. Estas observaciones nos conducen a examinar las diferencias entre el significado gramatical y el significado discursivo o pragmático. Al contrario de lo que se cree, sentido y significado nunca han sido lo mismo. El significado se queda aquí. Es directo, literal, explícito, cerrado en sí mismo, unívoco. Mientras que el sentido no es capaz de permanecer quieto, hierve de segundos sentidos, terceros y cuartos, de direcciones radicales que se van dividiendo, subdividiendo en ramas y ramajes hasta que se pierden de vista. En efecto, el significado atiende a las reglas del sistema lingüístico que asignan un valor semántico a un conjunto de signos fónicos o gráficos organizados en estructuras determinadas, ya sean palabras, frases u oraciones, sin tener en cuenta el contexto concreto en el que se producen, es decir, sin considerar ningún factor extralingüístico. Si es que ello es posible, tal como comenta Levinson en la primera cita producida en el apartado 4.2. Sin embargo, el sentido o significado pragmático discursivo resulta de la interdependencia de los factores contextuales y las formas lingüísticas. Exige tomar la consideración el mundo de quien emite el enunciado y el mundo de quien lo interpreta. Sus conocimientos previos compartidos, sus intenciones y todo aquello que se activa en el intercambio comunicativo, así como el resto de dimensiones del contexto empírico en el que se produce el intercambio, ya sea in presencia, cara a cara, in absentia, en diferido. Scandel propone el siguiente cuadro para dar cuenta de los procesos que conducen de la intención hasta la interpretación, a través de la expresión lingüística, teniendo en cuenta la información pragmática del emisor y del destinatario y la relación social que existe entre dos sujetos de la enunciación. Un emisor que tiene una relación social con el destinatario, primero existe una información pragmática que es la intención del emisor y
realiza una expresión lingüística que está cargada de significado, que al mismo tiempo la intención está implícita y anticipa lo que puede llegar a interpretar el destinatario. El destinatario recurre a la información pragmática del proceso de interpretación y reconstruye la intención de la información pragmática. Una aproximación discursiva al tema del significado tiene que plantearse necesariamente la diferencia entre significado explícito y significado implícito. La relación entre lo que se dice y lo que no se dice, pero se quiere dar a entender o se entiende. Como dice Reyes, parafraseando Foucault, la diferencia entre decir, querer decir y decir sin querer. Puesto que la comunicación es una acción entre dos o más personas, el sentido se crea entre quienes participan de la actividad, pero no siempre, es decir, casi nunca, decimos las cosas de forma totalmente explícita, literal y directa, ya que, entre otras consideraciones, eso sería normalmente antieconómico y fastidioso. Confiamos en que compartimos una parte de nuestras experiencias como seres humanos y por lo tanto podemos descansar en ese conocimiento compartido, que puede ser mayor o menor, desde luego, al emitir nuestros enunciados. Esto nos lleva a realizar cálculos, no siempre de forma consistente, sobre cuáles son precisamente las parcelas de nuestras experiencias compartidas con nuestros interlocutores y las que podemos apelar de forma implícita en nuestros mensajes. Esos cálculos pueden ser erróneos y llevarnos a la incomprensión o al malentendido, o muy bien, como es muy común, a la negociación de los parámetros contextuales en los que nos situamos las manifestaciones, la manifestación de las intenciones de su adecuada interpretación. El estudio del significado implícito ha sido abordado desde diferentes perspectivas discursivas, sobre todo desde la pragmática, con Grace, Levinson, desde la teoría de la enunciación, con Ducrot, Kervat-Orecchioni, y Kervat-Orecchioni considera que los dos tipos fundamentales de implícitos son las presuposiciones y los sobreentendidos. Bajo estos dos términos pueden cobijarse la mayor parte de los mecanismos que trataremos en este capítulo. Esta autora señala la omnipresencia de los significados implícitos de cualquier tipo de enunciados y subraya la necesidad de incluirlos en el estudio de los procesos comunicativos. Las presuposiciones y sobreentendidos son una necesidad discursiva que se desprende de otras del principio de economía, como señala Aristóteles al propósito del entimema. Y si los contenidos implícitos proliferan preferentemente en virtud de las explotaciones estratégicas a lo que se prestan de buen grado, en los enunciados públicos, políticos, publicitarios o cotidianos, se hallan también en cierto tipo de discursos que no tienen, sin embargo, la reputación de ser especialmente manipuladores. El discurso jurídico, el discurso de los matemáticos, el de los lógicos, quienes también hacen juegos, malabares con ciertas formas de implícitos. El concepto de inferencia es clave, ya que en él se alude a todos los procesos mentales que se realizan a partir de nuestros conocimientos previos para llegar a interpretar de forma situada los mensajes orales o escritos que recibimos. Gampers es quizá uno de los estudiosos del discurso que más ha profundizado sobre el alcance de este concepto. Este término denota los procesos a través de los cuales las personas llegan a interpretaciones situadas y ligadas con el contexto sobre qué se pretende en cada momento durante una interacción.
Las interpretaciones son las que constituyen sus respuestas. Aún así, en gran medida pueden asignarse significados referenciales estándar a los enunciados aislados. La inferencia conversacional siempre incluye presuposiciones contextuales y lingüística. Tenemos que conocer la gramática y la semántica para conocer los mensajes como interpretables en primer lugar y para asignarles una serie de posibles interpretaciones. Pero para entender lo que los hablantes realmente quieren conseguir con sus mensajes, tenemos que realizar asunciones sobre sus experiencias pasadas, sus motivos generales, el hilo del argumento que están planteando y cosas similares. Esas asunciones se derivan parcialmente del conocimiento previo extralingüístico, pero en gran medida se comunican en el curso de la misma interacción. Así, tanto en la producción como en la interpretación del enunciado, confiamos en un conjunto de factores verbales y no verbales, los que tenemos que tener en cuenta a la hora de manifestar las intenciones y de descubrir el significado de las palabras. Aspectos tan sutiles como el ritmo, el tono de voz, el énfasis prosódico, el alargamiento vocálico, puede usarse e interpretarse de forma diferente como indicios contextualizadores para expresar determinados significados implícitos, el foco informativo, la fuerza ilocutiva, etc. Asimismo, la selección léxica, la utilización de rutinas lingüísticas, las fórmulas de cortesía, la elección de un registro, el cambio de código lingüístico, un determinado tipo de lectura, etc., actúan como marcadores del contexto, tan importantes como el significado referencial de lo que se está diciendo, y a veces incluso más. Y ocurre que cuando estas convenciones, estas estrategias discursivas no se comparten, el resultado es la incomprensión, el malentendido o el humor. Estos acuerdos basados en la interpretación adecuada de las intenciones de los demás son necesarios para iniciar una interacción, para mantenerla, cambiando o no los parámetros iniciales, y para terminarla. 7.1. Las finalidades. Al usar el lenguaje, quizás todas las demás actividades comunitarias, somos racionales, eficientes, incluso cuando parece todo lo contrario. Hasta somos racionales para engañarnos. Lo que permite el engaño es el acuerdo previo y tácito de las buenas intenciones. El discurso siempre tiene un propósito, a menudo más de uno. Si bien el grado de control de la conciencia ejerce sobre la producción de los enunciados y sobre la manifestación o la ocultación de nuestras intenciones es muy variable. Está claro incluso que en ocasiones las palabras nos traicionan, porque desvelan finalidades que preferiríamos mantener en las sombras. En el caso extremo de estos enunciados emitidos sin control de la conciencia, sería el llamado de los lapsus linguae. Como señala Scandel, todo discurso es un tipo de acción. Dicho de otro modo, de las marcas y resultados de la acción se deduce la intención. En el término intención son interesantes las ideas etimológicas de dirección, de tendencia, de esfuerzo por conseguir algo, que ponen en manifiesto la orientación hacia la consecución de un determinado fin. Las finalidades del habla o de la escritura pueden ser muy diversas: pasar el rato, tomar decisiones, conquistar los favores de alguien, conseguir trabajo, llevar un buen término una transacción comercial, romper una relación, etc. Además, es muy común que un mensaje sea portador de varias finalidades, a la vez incluso que exista cierta contradicción entre las finalidades aparentes y las intenciones más privadas. La ciencia cognitiva se ha interesado por estudiar de qué manera los seres humanos
ponemos en práctica nuestras intenciones a través de planes que nos permitan conseguir las metas que nos proponemos alcanzar. Una de las formas más seguras para descubrir estas actuaciones encaminadas a un fin es analizar los usos lingüísticos, porque en ellos quedan inscritos esos planes y porque gracias a ellos y con ellos organizamos precisamente nuestros planes. Es decir, que las personas hemos hecho el lenguaje de su uso un instrumento privilegiado para conducirnos en la vida cotidiana. Por lo tanto, al margen del carácter psicológico que puedan tener las intenciones, su manifestación en y a través del discurso nos permite reconocerlas, desarrollarlas y encaminarlas hacia los fines perseguidos. La forma en que se manifiestan las intenciones es un evento comunicativo a través de elementos verbales y no verbales. Es uno de los temas centrales de muchas de las disciplinas implicadas en el análisis del discurso, ya que, junto con el problema de la interpretación, forma el núcleo de lo que se entiende por comunicación, como veníamos al inicio de este capítulo. Al referirse a las finalidades discursivas que se pueden observar con todo evento comunicativo, Hines propone distinguir en primer lugar entre las metas y los productos, y en segundo lugar entre lo que puede considerarse como finalidades globales, sociales e institucionales de un evento en el que y lo que serían las finalidades particulares. Las metas y los productos. Al iniciar un intercambio comunicativo, perseguimos una meta o más de una, como decíamos hace un momento, pero para que el intercambio se desarrolle con éxito, nuestra meta y la de la persona o personas con quienes nos comunicamos tienen que coincidir o por lo menos ser compatibles. Como sabemos por experiencia, en muchas ocasiones lo que finalmente conseguimos con la interacción o los productos es bastante diferente a lo que en un principio esperábamos, porque en el momento en que comprobamos que nuestra meta y la de los demás no coinciden, se desencadena un proceso de negociación explícito o implícito que puede tener varios resultados. Puede ocurrir que una de las personas que participan en el encuentro consiga imponer sus objetivos sobre lo de los demás, o que se llegue a un acuerdo, tácito o explícito, para que se alcancen las finalidades de todas las personas, o bien puede ocurrir que la negociación no llegue a buen fin y la interacción se quiebre en sus primeros pasos y termine casi antes de haber empezado. Se dice, Canale, que una de las características de la comunicación interpersonal es que su éxito o su fracaso se evalúa o se juzga a través, sobre todo, de los productos que de ella se obtienen. En efecto, aun si los resultados no son los que esperábamos, podemos valorar positivamente la interacción porque nos resultan interesantes por algún motivo o viceversa. Evaluaremos negativamente una interacción comunicativa si los productos que de ella obtenemos no los consideramos de nuestro agrado o convenientes, por muy correcto que haya sido el desarrollo de la misma. Ocurre además que no siempre manifestamos nuestras metas de forma clara. Unas veces porque ni siquiera somos conscientes de cuáles son, otras porque lo apropiado, por ejemplo, por cuestiones de imagen o de cortesía, es manifestarlas de forma indirecta, otras veces, en fin, porque simplemente queremos ocultarlas. Así pues, en la interacción discursiva parece como si estuviéramos siempre en peligro de errar nuestras interpretaciones sobre las intenciones de los demás o en peligro de que se malinterpreten las nuestras. Las finalidades globales y las particulares. Con frecuencia, en el seno del grupo cultural o de una sociedad dada, se asocian unas finalidades globales concretas a determinados intercambios o eventos comunicativos. Así podríamos convenir que las finalidades institucionales de un interrogatorio policial serían obtener la verdad y descubrir al culpable de determinado delito.
Las de una visita médica sería sanar a la persona enferma. Las de una lección de clase serían enseñar y aprender, etc. Sin embargo, tras estas finalidades globales de carácter social, pueden darse o esconderse otras de carácter particular. En unos casos pueden estar subordinadas a las globales, por ejemplo, porque a través de la consecución de las particulares se facilita la consecución de las globales. Pongamos por caso un policía que interroga a un testigo y lo que pretende, en primer lugar, es ganarse la confianza de esa persona o bien aterrorizarla para conseguir una declaración que pueda pasar por verídica y poder cerrar pronto el caso. Un médico, por su parte, puede realizar muchas preguntas a un paciente, aparentemente irrelevantes o incluso contradictorias, con el fin de obtener un diagnóstico lo más fiable posible, así como realizar diversas pruebas, análisis de sangre, electrocardiograma, resonancia magnética, etc., que del mismo modo conducen a resultados parciales que permiten establecer un diagnóstico y plantear un tratamiento adecuado para conseguir un éxito de finalidad global social que es sanar al paciente. En otros casos, las finalidades particulares pueden ser diferentes, incluso opuestas a las finalidades sociales. Por ejemplo, la policía, cuya meta prioritaria es conseguir un ascenso o esconder un delito cometido por él mismo, o el médico cuya meta es la de ganar mucho dinero para comprarse una casa en el campo lo antes posible. 7.2. Los contenidos implícitos y su interpretación. 7.2.1. Las presuposiciones y el conocimiento compartido. La gramática formal se ha preocupado de la presuposición desde la perspectiva de la semántica lógica para referirse a un tipo de información que, si bien no está explícitamente dicha, se desprende necesariamente del significado de las palabras enunciadas, y de ella depende que una oración pueda someterse a la prueba veritativa. Otra característica de la presuposición semántica es que mantiene tanto la forma afirmativa de la oración como en la forma negativa. La secuencia "mi hermano volvió de Salamanca" presupone que el emisor tiene un hermano, pero la negación de esa consecuencia "mi hermano no volvió de Salamanca" sigue manteniendo inferencia de que el emisor tiene un hermano. Si en la oración "mi hermano volvió de Salamanca" resultase ser falsa, la presuposición de que el emisor tiene un hermano, no podríamos decir exactamente de la oración que la oración es falsa. Si es falso que mi hermano volvió de Salamanca, ha de ser cierto que mi hermano no volvió de Salamanca. Pero si yo no tengo hermanos, tampoco percibimos como verdadero que mi hermano no volvió de Salamanca. Simplemente la oración no es verdadera ni falsa. No se cumplen las condiciones para que pueda ser una cosa o la otra. No se expresa una presuposición. Desde el análisis del discurso, interesa muy especialmente otro tipo de presuposición que escapa al análisis estrictamente lógico, ya que se basa en el conocimiento previo que se da por supuesto compartido por las personas que participan en un acto de comunicación, oral, escrito, en directo o diferido. Este tipo de presuposición es el que se conoce como presuposición pragmática, puesto que depende de factores contextuales, relación entre los participantes, situación, marcos cognitivos, compartidos, etc. E incluye el conocimiento del mundo, lo que algunos autores han llamado el conocimiento o saber enciclopédico. Desde luego, cuando hablamos o escribimos, no lo decimos todo. Por un lado, partimos de que nuestra audiencia o quien nos va a leer tiene toda una serie de conocimientos, de saberes de todo tipo que no necesitamos incluir en nuestros enunciados. Por otro lado, a lo largo de la interpretación, vamos comprobando si las asunciones sobre los conocimientos previos de nuestros interlocutores han sido adecuadas o no.
Asimismo, desde el punto de vista de quien escucha o lee, se van detectando posibles errores respecto a lo que quien habla o escribe han aprendido que podría presuponer. Esos errores pueden producir incomprensión pura y simple o interpretaciones erróneas que pueden llevar al malentendido o a la búsqueda de información suplementaria para llenar vacíos. Los presupuestos definen una comunidad. Las verdades que presumiblemente comparten los miembros de la conversación sobre el tema del que se habla, como cualquier información expuesta por el locutor que no es cuestionada por el oyente. Los presupuestos se sitúan, sin llegar a ser expuestos, en la categoría de lo que está admitido y establecido, de aquello a lo que podemos hablar, hacer referencia, pero sobre lo que ya no es posible polemizar. En el ámbito educativo, por ejemplo, realizar un cálculo ajustado sobre lo que se puede tomar como conocimiento previo es crucial para que el proceso de enseñanza y aprendizaje llegue a buen término. Si quien enseña presupone que los estudiantes saben más de lo que en realidad saben, estos difícilmente podrán seguir sus explicaciones. En el caso contrario, si supone que saben menos de lo que saben, sus explicaciones resultarán aburridas y tampoco habrá un avance en el aprendizaje. Las presuposiciones se manifiestan a veces a través de formas lingüísticas, términos que no se definen o sintagmas nominales definidos, por ejemplo, pero otras veces simplemente lo que aparecen son huecos informativos que se supone que ha de llenar quien lee o escucha. Esto es lo que puede apreciar en la forma de iniciar el noticiario el locutor LM. Transcribimos a continuación. Sintonía. Las noticias con LM. Buenas noches. LM, buenas noches. No hay explicaciones ni dimisiones. 32 horas después del accidente protagonizado ayer por dos ecologistas que prácticamente se situaron sobre las cabezas de los reyes en un acto de gran trascendencia internacional, no ha habido ninguna reacción. La eficacia de nuestros servicios de seguridad han quedado en entredicho de unas imágenes que han llegado hoy la vuelta al mundo. Como puede observarse, el presentador comienza con la expresión no hay explicaciones ni dimisiones, ni decir ni quién tendría que haber dado explicaciones, ni quién tendría que haber dimitido, ni por qué. Evidentemente confía en que los telespectadores ya saben de qué están hablando y a qué y a quiénes se refiere. De esta forma también crea un efecto de comunidad, al hacerles partícipes de sus conocimientos y de sus expectativas y valores. A continuación, poco a poco, va recuperando la información previa, presupuesta, y que ya había sido admitida el día anterior, por efecto de ya nos entendemos, ya sabemos de qué hablamos, ha sido creado. El siguiente texto proviene de la prensa escrita y está formado por el antetítulo y el título de una noticia. Asumo la responsabilidad de mis actos. La cinta muestra al presidente furioso pero arrepentido de su devaneo. La noticia fue publicada en el diario El País el 21 de diciembre de 1998. Para cualquier persona que hubiera seguido mínimamente la actualidad de las semanas anteriores a esa publicación, no cabía la menor duda, el presidente se refiere a Bill Clinton, primer mandatario de los Estados Unidos de América. La cinta alude a la grabación de video de su declaración frente al gran jurado de ese país y su devaneo de una manera de nombrar las relaciones de dicho presidente mantuvo con la ex becaria de la Casa Blanca. Del mismo modo, el antetítulo se interpretaría sin dificultades como parte de la confesión de Clinton, que ocurrirá pasado los años. Seguramente ese conocimiento ya no será de actualidad y si se quiere hablar de ello no se podrá presuponer tanto. Algo así sucede con los enunciados que examinaremos a continuación,
cuando se presentan ante personas sin el conocimiento previo necesario para su correcta interpretación. Se trata de un ejemplo tomado de Kempson. Si el presidente invita a cenar a Angela Davis a la Casa Blanca, lamentará haber invitado a una militante negra a la Casa Blanca. Si el presidente invita a cenar a la esposa de George Wallace a la Casa Blanca, lamentará haber invitado a una militante negra a la Casa Blanca. En los enunciados A y B de este ejemplo nos encontramos con que tienen una estructura sintáctica aparentemente idéntica de oración condicional. Las diferencias que encontramos son el tipo léxico y de formas para referirse a las personas. Se nos habla de una mujer, Angela Davis, con su nombre de pila y su apellido, mientras que en esa misma posición, en B, aparece la referencia a una mujer nombrándola a través de su relación matrimonial, la esposa de George Wallace. Y aquí acabaría la comparación. Seguramente por un gran número de las personas que lean este texto. Ahora bien, de hecho, nos encontramos ante dos enunciados bien diferentes, siempre que, eso sí, tengamos nuestra disposición, poseamos en nuestra enciclopedia el conocimiento del mundo necesario para poder interpretarlos. En efecto, necesitamos saber quiénes son Angela Davis y la esposa de George Wallace para entender que el primer enunciado nos encontramos ante un caso de sustitución léxica por identidad referencial, mientras que en el segundo no existe tal. Fijémonos en un sintagma, una militante negra, iniciando por el elemento una, que aparece en ambos casos en la segunda parte de la oración. En A funciona como sustantivo de Angela Davis, conocida militante negra estadounidense durante el periodo presidencial de John F. Kennedy, referente esofórico de el presidente, lo que nos sitúa, por lo tanto, en los Estados Unidos de América. Ahora bien, en el mismo modo, si sabemos que George Wallace fue un conocido político conservador de clara ideología racista de la misma época y del mismo partido, ideología que su esposa compartía, entonces tendremos que interpretar que una militante negra, en el segundo enunciado, solo puede tener una referente fuera del texto, y como consecuencia, en el primer caso, la invitación a la militante negra aún no se ha llevado a cabo, mientras que en B se supone que sí. El texto que proponemos a continuación es el anuncio de una organización humanitaria no gubernamental. Los de Chiapas es urgente, por llamarlo de alguna manera. No pueden esperar más. En Chiapas miles de personas están abandonando sus hogares víctimas de violencia. Ahora más que nunca nuestra asistencia sanitaria, víveres y medicinas son una cuestión de vida o muerte, pero necesitamos tu colaboración. Es urgente. Número de cuenta, tal. La expresión "lo de Chiapas es urgente" apela claramente al conocimiento previo y compartido no solo sobre lo que está ocurriendo en Chiapas, sino también sobre la valoración de esos acontecimientos. El pronombre "lo" se vuelve a repetir en la oración siguiente. Para llamarlo de alguna manera, reforzando ese efecto, la ausencia del sujeto en la primera oración del texto en letra menuda, no pueden esperar más. Siguen esta línea ya que supone que quien lee este anuncio ya posee la suficiente información sobre el tema y sobre quiénes son los afectados por el problema. Las poblaciones indígenas de ese estado mexicano. La presuposición ocupa también un lugar privilegiado en la comunicación científica. La diferencia entre un artículo de divulgación y un artículo de alta especialización radica fundamentalmente en el grado de conocimiento que se da por supuesto y compartido por quien escribe y quien lee. Incluso dentro de lo que se entiende por divulgación, los presupuestos pueden ser mayores o menores según el público a quien un artículo va dirigido. Veamos como ejemplo el siguiente texto, en el que se puede apreciar que aunque aparezca en una revista de divulgación, presupone gran cantidad de conocimiento previo sobre física, específicamente sobre la simetría de las interacciones débiles y por tanto
es divulgación dirigida a un sector del público lector que esté formado en este tema. El experimento de Chien-Shiung Gu. Los diagramas de la página siguiente esquematizan el experimento célebre realizado por la física de Chien-Shiung Gu para verificar la violación de la simetría P en las interacciones débiles. Se somete una muestra de cobalto a un campo magnético obtenido, por ejemplo, por medio de la bobina de electroimán. A la manera de la aguja de la brújula, los átomos de cobalto se orientan en este campo. Señalemos que la orientación está determinada por la forma en que hemos enrollado la bobina, es decir, por la elección de una mano izquierda de una mano derecha. Si el bobinado se hace por la elección de una mano izquierda o de una mano derecha, si el bobinado se hace a la derecha, es decir, si las espiras yuxtapuestas dibujan un tornillo ordinario o un sacacorchos para diestros, se observa que en la desintegración radiactiva del cobalto de níquel o un electrón y un antineutrino, la mayoría de los electrones se emiten hacia atrás del bobinado. Esta situación nos permite distinguir entre derecha e izquierda. En B hemos representado la imagen del experimento tal como se hace a través de un espejo. No se trata, por lo tanto, de un experimento real, sino de una imagen simple. En cambio, representamos en C el resultado de un experimento real, tal como sería si utilizásemos en nuestro mundo real un equipamiento idéntico al visto en el espejo. Con abundancia de tornillos, con paso de izquierda para unir los diversos componentes. Para simplificar, hablaremos aquí del experimento imagen. Se ve que la dirección de los electrones emitidos en el experimento imagen, el único realizable físicamente, es la opuesta a la dirección esperada en la imagen del experimento. Por lo tanto, podemos determinar que ninguna duda en qué lado del espejo estamos situados. A partir de estas consideraciones podemos afirmar que las interacciones débiles no respetan la simetría llamada P, simetría izquierda-derecha. Nos falta hablar de la simetría entre partículas e antipartículas, conjugación de carga C. Podemos imaginar que realizamos un experimento del tipo anterior utilizando no solo la instrumentación vista en el espejo, unida por medio de tornillos lebóricos, sino insistiendo en nuestros amigos experimentales que construyan el dispositivo completamente con antimateria. Manifestamente, a nivel macroscópico, no se trata más que de un experimento ideal. El resultado se ha representado en D. Se ve que el experimento imagen realizado con antimateria difiere de un experimento idéntico realizado con materia. Compárese C con D. El experimento imagen realizado con antimateria es ahora idéntico a la imagen del experimento inicial a través de un espejo. B es un experimento no realizable físicamente, pero B representa un experimento posible, al menos en teoría. Se ve así que las interacciones débiles violan la simetría que es permuta derecha-izquierda y también la conjugación de carga C, que permuta partícula y antipartícula. Este ejemplo también muestra que las interacciones débiles respetan al menos con muy buena aproximación la reflexión conjugada CP, producto de las dos operaciones anteriores. Véase el recuerdo de violación de CP para distinguir los materiales de la asimetría de la antimateria. De hecho, se puede demostrar que la simetría CP o la simetría natural de las interacciones fundamentales llamadas de Jauge, en las que se basa este experimento. El Mundo Científico, julio-agosto 1998. FUA. 7.2.2. La intencionalidad en los actos de habla. La razón para concentrarse en el estudio de los actos de hablas es simplemente esta. Toda comunicación lingüística incluye actos lingüísticos. La unidad de comunicación lingüística no es, como se ha supuesto generalmente, el símbolo palabra-oración, ni tan siquiera la instancia del símbolo palabra u oración, sino más bien la producción o emisión del símbolo palabra u oración al realizar el acto de habla. Solamente ciertos géneros de intenciones son adecuados para la conducta que denominó
que denomino actos de habla. Una de las perspectivas fundamentales de la pragmática que con más éxito han ocupado de estudiar los problemas de la manifestación de las intenciones es la que se conoce como la teoría de los actos de habla. Esta teoría se empezó a formular en la primera mitad del siglo XX en el seno de la filosofía del lenguaje de orientación analítica y se desarrolló de forma muy especial entre los años 60 y 80 en el seno de la filosofía. Supuso un vuelco muy importante ya que marcó un giro en la manera de abordar los problemas de la significación al incorporar los conceptos de intención y de acción como elementos fundamentales. Austin hizo públicas sus reflexiones en una serie de conferencias que dictó en la Universidad de Harvard en 1955, conferencias que en 1962 quedarían recogidas y publicadas en su libro How to Do Things with Words, cómo hacer cosas con las palabras. El pensamiento de este filósofo británico se articuló con la respuesta al positivismo lógico, corriente que, basándose en la lógica veritativa, planteaba que el sentido de cualquier oración dependía de las pruebas de verdad o falsedad. Así, de una oración no se podía decir si era verdadera o falsa, dicha oración carecía de sentido, ya que no era portadora de una proposición de ningún tipo. Austin mostró que si bien existían enunciados que se sometían fácilmente a esas pruebas y otros que no, y no por ello dejaban de tener sentido. En una primera época, Austin distinguió entre enunciados constatativos y enunciados realizativos. Los primeros son los que utilizamos para describir el mundo, del tipo hace frío, Carlos es alto, la película es muy interesante, etc. Como se puede apreciar en estos ejemplos, si quienes hablamos nos ponemos de acuerdo en qué entendemos por frío, alto, muy interesante, podemos otorgar a cada uno de esos enunciados un valor de verdad o falsedad. Ahora bien, los enunciados realizativos no describen el estado del mundo, sino que transforman. Por eso no se puede afirmar que ellos si son verdaderos o falsos, si no tienen éxito o si fracasan. Así que este pensador señala que se pueden encontrar expresiones con las siguientes características. No describen o no registran nada, y no son verdaderas o falsas, y el acto de expresar la oración es realizar una acción o parte de ella acción, que a su vez no sería formalmente descrita como consistente en decir algo. Y propone los siguientes ejemplos. Si juro desempeñar un cargo de lealtad o honradez en el curso de la ceremonia de asunción de un cargo. Sí, juro, perdón. Bautizo en barco King Elizabeth, expresado para romper la botella de champaña contra la proa. Lego mi reloj a mi hermano como cláusula de un testamento. Te apuesto 100 pesos a que mañana va a llover. En estos ejemplos parece claro que expresa la oración. Por supuesto que en las circunstancias apropiadas no es posible ni hacer aquello que se diría si que algo es expresarme así o enunciar que lo estoy haciendo o hacerlo. El éxito o fracaso de los enunciados depende de que se cumplan o no unas condiciones de éxito, de fortuna o de felicidad. Felicity condition. Tales como quien diga esas palabras sea la persona adecuada, que se lo diga en el momento y en el lugar adecuados. A las personas adecuadas y con sinceridad, si todas las circunstancias son apropiadas, el acto será afortunado. Y si no, tendremos un acto que ha fracasado. En el primer caso, el enunciado tendrá éxito y el mundo habrá cambiado. Las cosas ya no serán las mismas que antes. Es decir, se habrá hecho algo para pronunciar esas palabras. Veamos estos ejemplos. Yo os declaro unidos en matrimonio, el ministro religioso o el juez.
Se levanta la sesión, el presidente del Parlamento. El curso queda inaugurado, la decana de la facultad. Está usted despedida, el jefe de personal. Poco después de formulada la primera versión de su teoría, Austin avanza y la extiende a un tipo de enunciados. En realidad plantea siempre que emitimos un enunciado, que siempre que emitimos un enunciado estamos haciendo algo que cambia el estado de las cosas. Por ejemplo, nos comprometemos con la verdad de aquello que aseveramos. Por lo tanto, las palabras, además de su significado referencial literal, constituyen una forma de acción intencional cuando nos pronunciamos en la interacción. Siguiendo las aportaciones de Austin, Searle propone una tipología de los actos de habla a los que posiblemente se pueden reducir nuestros enunciados. Los agrupa en 5 tipos: asertivos, afirmar, anunciar, predecir, insistir; directivos, preguntar, pedir, prohibir, recomendar, exigir, encargar, ordenar; compromisorios, ofrecer, prometer, jurar; expresivos, pedir perdón, perdonar, agradecer, felicitar; declarativos, sentenciar, bautizar, vetar, declarar la guerra, levantar la sesión, cesar. En la teoría de los actos de habla se plantea que el hecho de, al emitir un enunciado, se producen 3 actos: el acto locutivo, locutionary, la misma emisión con su significado referencial literal, es decir, con su contenido proposicional derivado de las reglas gramaticales; el acto ilocutivo, lo que se hace al emitir ese enunciado gracias a una fuerza, la fuerza ilocutiva, que asigna un valor de acción intencional, prometer, ordenar, predecir, etc., a las palabras emitidas; y el acto perlocutivo, perlocutionary, el efecto verbal o no verbal que ese enunciado produce en la audiencia. Supongamos un caso sencillo. A, dirigiéndose a B: te pido que friegues los platos. Levantándose y yendo a la cocina: voy a fregarlos. Si analizamos este enunciado, obtenemos el siguiente resultado, en el que se puede observar que la forma del enunciado, el acto locutivo, coincide con la fuerza ilocutiva. El acto locutivo, te pido que friegue los platos, oración que podemos analizar con un significado referencial de petición de algo. El acto ilocutivo es petición y el acto perlocutivo se levanta y cumple la petición. Pero las cosas pueden ser algo más complicadas. Veamos el siguiente diálogo. Hay platos en el fregadero. Se levanta y va a fregar. En este caso el análisis sería el siguiente. Una oración enunciativa, afirmativa, formada con un verbo existencial en forma impersonal, hay, acompañado de un objeto directo que denomina un tipo específico de utensilio, platos, y un locativo, en el fregadero. En el acto ilocutivo es el mandato y o reproche, algo así como aún no has fregado y te toca a ti. Y el acto perlocutivo es B, cumple el mandato. Lo que en el segundo ejemplo plantea es la existencia de los actos de habla indirectos, en los que al significado literal del acto locutivo hay que sumar un significado añadido a través de la fuerza ilocutiva. Una característica de los actos de habla indirecto es que en cierto modo son convencionales, en el sentido de que en el seno de la comunidad de hablantes que los usa, los asocia a la expresión indirecta con la fuerza ilocutiva. No hay que confundir con la convencionalidad, con la arbitrariedad del signo. Cuando desde la lingüística oracional se habla de arbitrariedad, se hace referencia a una relación inmanente que existe en el interior del sistema lingüístico entre señales fónicas y significado literal. Sin embargo, cuando nos referimos a convencionalidad de ciertas formas indirecta, estamos aludiendo a una relación del tipo cultural que asigna unos posibles valores de sentido a esas formas de expresión. Además, hay grados mayores o menores de convencionalidad, ya que lo que se puede ser claro, aunque indirectamente para un grupo de hablantes, puede resultar poco habitual o no muy claro para otros. Veamos el siguiente ejemplo. Te ordeno o te pido que cierres la puerta. Cierra la puerta. Cierra la puerta, ostras. ¿Podrías cerrar la puerta? ¿Te importaría cerrar la puerta? ¿Eres de Madrid? Se va a escapar el gato. Hace frío, ¿eh?
Por favor, ¿sería tan amable si no le importa de cerrar la puerta? ¿Es que eres incapaz de cerrar la puerta? Qué corriente, ¿no? ¿Puedes cerrar la puerta? ¿Quieres cerrar la puerta? ¿Quieres hacer el favor de cerrar esa puerta? ¿Es que no has visto el cartel o qué? Te has dejado la puerta abierta. ¿Esperas a alguien? Oye, cierra la puerta. La puerta, ciérrala ya de una vez. ¿Cerrarías la puerta? ¿Y si cerramos esa puerta? Has nacido en un circo. Cierre con cuidado. Esa puerta. Aparentemente nos encontramos ante 24 formas de expresar lo mismo, utilizando la terminología de la teoría de los actos de habla, ante una fuerza ilocutiva directiva, una demanda o un mandato expresada a través de 24 actos locutivos diferentes. Desde la perspectiva de la teoría que nos ocupa, solo 6 de esas expresiones pueden considerarse actos directivos o explícitos. Solo son los 6 enunciados que a bien contienen un verbo realizativo pedir, ordenar en la primera persona del singular. O bien entienden el verbo cerrar como un imperativo y el sintagma la puerta. Así pues, los 18 enunciados restantes son casos en los actos de habla indirectos, que exhiben diferentes grados de convencionalidad. En 7 de ellos, 6, 7, 8, 11, 15, 17 y 22, no aparecen ni cerrar ni puerta, por lo que para su interpretación necesariamente se requerirá recurrir a los aspectos contextuales como el conocimiento mutuo o de elementos del entorno, temperatura, carteles, etc. En los 12 restantes sí aparecen elementos léxicos como cerrar y puerta. Los dos son uno solo, que orientan para la interpretación apropiada de las intenciones de quien emite esas expresiones, aunque estén estructuradas de forma indirecta. Es evidente que en cada uno de esos enunciados actúa como un interruptor que enciende en nuestras mentes posibles contextos de producción e interpretación, que reconocemos gracias a nuestra experiencia comunicativa y a lo que asociamos diferentes grados de cortesía y relación proximidad, próxima o distante, entre quienes hablan. Imaginamos que esas personas se tratan como iguales o que existe una relación jerárquica y que la emisión de cada uno de los enunciados se produce en un espacio determinado. En definitiva, podemos encontrar unas escenas psicosociales en las que las expresiones serían más o menos apropiadas. Conviene también tener en cuenta que al ver esos enunciados escritos se pueden escapar, aunque hayamos utilizado determinados signos de puntuación, especialmente admiraciones o interrogaciones, que nos informan sobre la modalidad oracional. Una entonación determinada, irónica por ejemplo, puede convertir los enunciados aparentemente más corteses. Pongamos pues en el caso de las expresiones altamente agresivas y maleducadas, veamos pues de nuevo el valor que desempeñan los aspectos intencionales y contextuales en la elaboración y producción e interpretación de las formas de la lengua. A pesar de los avances que sin duda representan los planteamientos de la teoría de los actos de habla, han sido criticados básicamente en dos sentidos. En primer lugar, porque, pese a las advertencias que ya hiciera Austin, los desarrollos de la teoría han centrado únicamente en la intención de quien emite un mensaje, y tomando y presentando como ejemplo oraciones aisladas o brevísimos diálogos de dos intervenciones. Además, no se ha tenido en cuenta que el verdadero sentido de los enunciados hay que analizarlo desde una perspectiva secuencial. Es decir, tomando en consideración el lugar que ocupa el enunciado de la intención real, viendo lo que ha sucedido antes, lo que sucede después, analizando de manera en que los interactuantes van negociando el sentido de forma local y situada. En segundo lugar, se ha cuestionado la división entre los actos de habla indirectos y directos, ya que si se observa de forma empírica lo que ocurre con formas indirectas y no formas directas. Los motivos, como muestran los analistas de la conversación y los estudiosos del principio de cortesía, son variados y tienen que ver, por una parte, con hábitos socioculturales de territorio, la distancia social, las relaciones de poder y la solidaridad, y por otra, con la manera en que todos los factores activan concretamente en sus intercambios determinados. (7.2.3)
el principio de cooperación y las implicaturas no convencionales. Él ha dicho que P no hay ninguna razón para suponer que no está observando las máximas o al menos el principio de cooperación. Podría estar cumpliéndolas si pensase que Q sabe y sabe que yo sé que él sabe, que yo me apercibo de la necesidad del supuesto que piensa que Q no ha hecho nada para impedirme pensar que Q, por lo tanto, pretende que yo piense o al menos desea hacerme posible que piense que Q y consiguientemente ha implicado que Q. La teoría del principio de cooperación de Grace supone un importante paso adelante, ya que sitúa el problema del sentido de los enunciados en la conversación. Su propuesta pretende ofrecer una explicación a la manera en que se producen cierto tipo de inferencias basadas en formas de enunciados no convencionales sobre lo que no está dicho, pero que sin embargo se quiere comunicar. Al decir no convencionales, Grace se refiere a que su sentido depende de los factores contextuales en que se produce esa expresión, así como el curso mismo de la conversación en que se escribe. Entiende Grace que para que una conversación se lleve a cabo con relativo éxito es necesario, tal como lo es en cualquier actividad que aplica la actuación de dos o más personas, que quienes participan en ella lo hagan de manera cooperativa. Con esto quiere decir que se confía en que a lo largo de la interacción estas personas irán actuando de manera que se supone apropiada para los fines que se pretenden con esa conversación. Esto es lo que se conoce como el principio de cooperación. Haga usted su contribución a la conversación tal como lo elige en el estadio que tenga lugar, el propósito o la dirección del intercambio que usted sostenga. Este principio se basa o se despliega en 4 máximas que Grace entiende como normas morales, no como normas morales, sino como principios razonables y racionales en que solemos confiar para funcionar con relativa tranquilidad en nuestra vida cotidiana. Máxima de cantidad. Haga usted que su contribución sea tan informativa como sea necesario, teniendo en cuenta los objetivos de la conversación, y puede que también no haga usted que su contribución resulte más informativa de lo necesario. Máxima de cualidad. No diga usted lo que crea que es falso. No diga usted aquello de lo cual carezca de pruebas adecuadas. Máxima de relación. Sea pertinente, vaya al grano. Máxima de manera. Evite usted ser oscuro al expresarse, evite usted ser ambiguo al expresarse, sea usted escueto y evite ser innecesariamente prolijo, procede usted con orden. Naturalmente, a Grace no se le escapa que no siempre observamos todas las máximas, sino que muy a menudo transgredimos o violamos una o varias de ellas. Las razones pueden ser de diversos tipos. Por ejemplo, violamos las máximas de cualidad porque queremos engañar a alguien o porque no queremos dañarle y preferimos decirle una verdad a medias o una mentira piadosa. Transgredimos la máxima de cantidad porque no calculamos bien lo que saben nuestros interlocutores o porque somos incompetentes y pesados, etc. En todos estos casos falla en algo el principio de cooperación. Ahora bien, a Grace le interesan especialmente un tipo de situaciones en las que se viola y transgrede una máxima, pero no se deja de cooperar. Quien transgrede la máxima lo hace con la intención de quien le escucha lo descubra y ese descubrimiento funcione como un interruptor que desencadena un tipo de especial de inferencia, la implicatura, que no está basada en un enunciado al que asignamos convencionalmente un sentido añadido, sino que ese significado no dicho depende del momento en que se produce. Por eso se llama esas inferencias implicaturas conversacionales, no
no convencionales. Veamos algún ejemplo en la transgresión de las máximas y se hace intención de provocar esa implicadura. Transgresión de las máximas de cualidad. En un aula se produce el siguiente diálogo entre el profesor y un alumno. Profe, ¿las ballenas tienen alas? Sí, y hacen nidos en los árboles. Transgresión de la máxima de relación. En un pasillo de la universidad se produce este diálogo entre dos estudiantes, compañeras de curso. ¿Me dejás los apuntes del viernes? Estaba enferma. Transgresión de la máxima de manera. Diálogo entre padre y madre mientras pasean por el parque con sus hijos. Compremos algo para los niños, de acuerdo, pero nada de HELADOS. Transgresión de la máxima de cantidad. Fragmento de la declaración del entrenador de un equipo de fútbol al que se le pregunta por lo que puede pasar en el próximo partido. Fútbol es fútbol. En el primero, el profesor da una respuesta en la que viola la máxima de cualidad, pero se supone que lo hace con la intención de que el alumno, puesto que sabe que las ballenas no hacen nidos en los árboles, entenderá, a través de una implicatura, que el profe le está contestando que no a su pregunta a través de una ironía. En el segundo, aparentemente, B transgrede la máxima de relación, puesto que en lugar de contestar sí o no a la petición, responde con algo que no parece venir a cuento. Sin embargo, se supone que B confía en que A realizará la implicatura necesaria para entender que le está diciendo que no le puede dejar los apuntes porque no los tiene debido a que el viernes no fue a clase a causa de su malestar físico. En el tercero, la madre, al deletrear una palabra helados, en vez de decirla, viola la máxima de manera, al ser oscura en su expresión. Con ello, pretende que el padre implicate algo así como de acuerdo a comprémosle algo, pero helados ni nombrarlos porque, y el motivo dependerá de la situación concreta, porque están resfriados, porque les quitarán el apetito y es hora de comer, porque se mancharán y vamos de visita a casa de los abuelos, etcétera, etcétera. Finalmente, en el cuarto, tenemos un caso de tautología, en la que el predicado no aporta ninguna información nueva. Las tautologías son ejemplos clarísimos de transgresiones de la máxima de cantidad, con las que se espera que la audiencia implicate lo que en la ocasión resulte adecuado. Podemos perder o ganar, el equipo contrario es muy bueno, el equipo contrario es muy malo, la hierba está en malas condiciones. También en los textos escritos se puede encontrar transgresiones de máximas que apelan a la cooperación de quien lee para reconstruir el significado implícito. Así parecería que el siguiente texto, como pie de foto, es un periódico. La mesa del acuerdo, aspecto que ofrecía ayer al anunciarse el acuerdo de paz, uno de los tres lados de la mesa en forma de U en la que trabajaron los negociadores. El tercero por la derecha es Gary Adams, el líder de Sinn Féin, y a su lado el número 2 del grupo, Martin McGuinness. La imagen está tomada de televisión. ¿A qué viene la expresión final? ¿Por qué nos indica dónde está tomada la foto? Aparentemente es una información innecesaria que no viene a cuento y no le añade nada a por otra parte, detallada información sobre la imagen. Sin embargo, al mirar el texto se observa su mala calidad, por lo que esa transgresión de la máxima de relación y o de cantidad desencadena en quien la lee y mira un proceso de implicatura por el que se entiende se están pidiendo disculpas y ofreciendo explicaciones por esa mala calidad. El principio de relevancia o pertinencia. La teoría se inclina claramente por aquellas teorías que ponen énfasis en la idea de que no hay una correspondencia unívoca y constante entre las representaciones semánticas abstractas de las oraciones y las interpretaciones concretas en los enunciados. La diferencia fundamental de este modelo con respecto a otros radica en que pretende ofrecer un mecanismo deductivo explícito
para dar cuenta de los procesos y estrategias que conducen desde el significado lineal hasta la interpretación pragmática. Sperber y Wilson son los autores de una propuesta de la orientación cognitiva dentro de la perspectiva pragmática, la teoría de la relevancia o pertinencia. Su teoría parte de Grace, pero así como ese autor trata de la transmisión de la información en el seno de la lógica de la conversación, ellos presentaron una explicación sobre cómo funcionan los mecanismos cognitivos en la emisión y sobre todo en la interpretación de enunciados. Tal como señala Bertuselli, en la base de la teoría de la relevancia, esta concepción de Steven Wilson tienen de la lengua, para estos autores, la función primordial de las lenguas. No es la comunicación, sino el procesamiento de la información. Su concepto de comunicación responde básicamente a un modelo ostensivo inferencial y no tanto un modelo basado en la codificación y descodificación. Normalmente, el propio código se presenta como un efecto ostensivo que desencadena un proceso de inferencia. Para Sperber y Wilson, la pertinencia o la relevancia tiene una trascendencia mucho mayor que le daba Grace al considerarla una de las máximas de la relación. Para ellos, es el principio de carácter general que guía tanto las formulaciones de los hablantes como las interpretaciones de los oyentes. Los seres humanos están equipados cognitivamente para interpretar enunciados a partir de cadenas de inferencias. Cuando alguien oye un enunciado ambiguo, por ejemplo, su mente no busca todas las interpretaciones posibles. Busca las interpretaciones posibles para luego decidir cuál de ellas puede ser la más apropiada dada la situación en la que se produce tal enunciado, sino que busca la más accesible con el mínimo de procesamiento porque considera que quien ha producido ese enunciado lo ha hecho pensando en que su interpretación se realizará de esa manera. Siendo de las demás cosas iguales, la más relevante de dos proposiciones en un contexto dado es aquella que requiere menor procesamiento. Nuestra información es que la interpretación que el hablante intenta que se haga y la que el oyente debe elegir es aquella que satisface un principio de relevancia máxima. El término inglés relevance ha sido traducido al español unas veces como relevancia y otras como pertinencia. En francés y en catalán, por ejemplo, se ha preferido la segunda traducción pertinence a pertinencia, respectivamente. Bonilla, como Scandell o Reyes, se decanta por traducirlo como relevancia, pero señala que en realidad el término inglés engloba dos significados. Quien habla o escribe ha de ser pertinente, decir algo que venga al caso y que sea de interés para quien lo escucha o lea, reconozca que el enunciado es relevante y desencadene un proceso de inferencia para conseguir, con el mínimo esfuerzo posible, efectos contextuales amplios. Desde esta propuesta se explica que, cuando se transgrede una máxima, se hace precisamente porque se considera que de esa manera se es más relevante, es decir, se produce un enunciado que sea interpretado con el mínimo coste de procesamiento, ya que apela a un contexto cognitivo compartido, al menos parcialmente. El contexto se entiende como el conjunto de supuestos que se emplea en la interpretación de un enunciado. Estos supuestos son de procedencia diversa y se activan para una situación dada. Y parte de esos supuestos se alteran, se amplían o cambian precisamente si el enunciado contiene información relevante. Vistas así las cosas, los ejemplos analizados en el apartado 7.2.3 como contenido transgresiones a las máximas del principio de cooperación que provocan implicaturas se analizan a la luz de la teoría de la relevancia como enunciados reconocidos por los oyentes y lectores como pertinentes y relevantes, dados los datos contextuales en que se producen, ya que permiten ser interpretados fácilmente con efectos contextuales que compensan el esfuerzo de la interpretación.
A la inversa, un enunciado no será relevante si incluye información tan nueva que no se tiene datos que permitan interpretarla o si incluye información conocida y no aporta nada, dado el contexto en el que se produce. Esta manera de entender el funcionamiento de la mente humana permite explicar gran parte de los malentendidos y de las incomprensiones recurriendo a un error de cálculo entre lo que supone que quien habla sabe quién lo escucha y lo que realmente sabe quien le escucha. ¿Qué dudas cabe que en este tipo de explicaciones pueden ser gran utilidad para entender, por ejemplo, lo que ocurre en las aulas cuando entre profesores y estudiantes existen problemas de comprensión y de entendimiento? Proponemos a continuación la lectura de un relato de Julio Cortázar en el que se explica de forma absolutamente detallada cómo subir una escalera, previa descripción de ese artilugio. Esta información resulta del todo irrelevante en un entorno cultural en el que esta actividad es completamente conocida y practicada en forma cotidiana. Sin embargo, el autor argentino consigue un efecto poético magnífico a través de profundizar magistralmente en lo obvio. Obsérvese también la descripción de los pies que incluye el texto. Instrucciones para subir una escalera. Nadie habrá dejado de observar con frecuencia el suelo se pliega de tal manera que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano. Para dar paso una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral y en línea quebrada hasta alturas sumamente variables. Agachándose y poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales, a la derecha en la horizontal correspondiente, se está en posesión momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños, formados como se ve por dos elementos, se sitúa en un tanto más arriba y más adelante que el anterior, principio que da sentido a la escalera, ya que cualquier otra combinación produciría formas quizás más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una planta baja a un primer piso. Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida, aunque no tanto que los ojos dejen ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa, y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza, y que salvo excepciones cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño de dicha parte, que para abrevar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente a la izquierda, también llamada pie, pero que no ha de confundirse con el pie antecitado, y llevándola a la altura del pie, se la hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en este descansará el pie y en el primero descansará el pie. Los primeros peldaños son siempre los más difíciles. Hasta adquirir la coordinación necesaria, la coincidencia de nombre entre pie y pie hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie. Llegado en esta forma al segundo peldaño, hasta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descenso. 7.3. La transgresión de las normas. Normas que regulan una reunión tradicional de un pueblo bambara en Malí. Un estilo directo, lacónico y claro significa que quien habla está defendiendo algo. Un estilo indirecto con refranes y parábolas, por ejemplo, significa de que quien habla se está oponiendo a algo. Los participantes de la asamblea están serios. El heraldo no necesariamente tiene que estar serio. Como toda acción social, la comunicación está necesariamente regulada por un conjunto de normas, máximas y principios que permiten que el funcionamiento relativamente eficaz de los intercambios entre personas. Ahora bien, esas normas o máximas y principios tienen unas características muy diferentes.
Por ejemplo, las reglas gramaticales. Si una regla de la gramática se transgrede, se obtiene una secuencia gramatical, algo que no pertenece a la lengua en cuestión. Por ejemplo, la secuencia "el mesa son grande" no es una oración de la lengua castellana, porque no respeta la concordancia de género entre artículo y nombre, ni la regla de concordancia de número entre sujeto y verbo. Sin embargo, las normas que regulan la comunicación humana hay que entenderlas como tendencias habituales de comportamiento, como principios razonables en los que las personas confiamos, pero que, como ya se ha mostrado, se negocian, se puede transgredir y pueden cambiar. Por otra parte, esas normas máximas y principios forman parte de la cultura de los pueblos y, por consiguiente, difieren de una cultura de otra, así como de un grupo de otro, en el seno de la misma cultura. Además, el concepto de lo que es normal, es decir, adecuado o apropiado, varía también de una situación a otra y depende de factores contextuales. En definitiva, las normas se manifiestan como un conjunto de habilidades que se adquieren a través de la participación en múltiples y diversas situaciones que permiten desarrollar la competencia comunicativa, como muestra la sociología de la interacción o la etnografía de la comunicación. Ese conjunto de estrategias de saberes hacen posible actuar de manera comunicativamente eficaz y apropiada, produciendo enunciados adecuadamente encaminados hacia nuestras metas, así como interpretando los enunciados de los demás en las diferentes situaciones de comunicación que proporciona el entorno social. Jorodó presentó el siguiente ejemplo en una conferencia en Barcelona en el año 1994. Como muestra de lo difícil que resulta saber de qué manera adquirimos determinadas normas de comportamiento comunicativo, nos podemos dirigir a alguien que no conocemos de nada en plena calle y decirle: perdone, ¿me podría indicar dónde está la Avenida de la República? Sin embargo, no me parece admisible o normal que le digamos: perdone, me llamo Amparo Calzamiglia. ¿Me podría indicar dónde está la Avenida de la República? Ni tampoco: perdone, ¿me podría indicar dónde está el Círculo Polar Ártico? Garfinkel, por su parte, explica una serie de ejercicios que propone a sus estudiantes de primer curso de sociología con la finalidad de que descubran la complejidad que subyace a los comportamientos comunicativos aparentemente más rutinarios y cotidianos. Uno de esos ejercicios, por ejemplo, consiste en que cada estudiante se comporte en su casa durante más o menos 15 minutos como si fuera un invitado y posteriormente redacte un breve informe anotando las reacciones de sus familiares. En el artículo mencionado, Garfinkel reproduce el informe de un estudiante que, desoyendo las indicaciones del profesor en cuanto a la duración del experimento, se comporta como un invitado, es decir, pidiendo permiso, por favor, para cualquier cosa, agradeciéndolo todo, alabando lo que ofrecen, etc., durante toda la tarde. Durante la cena, y sin deshacer el entuerto, se retira a su habitación. Su madre al principio lo había tomado como una broma, pero en ese momento está llorando desconsoladamente mientras el padre va a la habitación a conversar con su hijo, proponiéndole que acepte algún tipo de ayuda psicológica porque entiende tal vez la presión de los estudios en un primer curso en la universidad puede estar afectándole demasiado. ¿A qué se debe tal reacción? Simplemente a que el chico se ha comportado siguiendo unas normas de cortesía que no son las apropiadas cuando se tiene confianza que existe entre los miembros de una familia media en una cultura americana. En exceso de buena educación se interpreta como algo que no funciona, que no responde a un comportamiento normal. Otro aspecto que resulta necesario señalar es la estrecha relación que existe entre las normas, por una parte, y la identidad sociocultural y la ideología de las personas, por otra. Entendida como tendencias habituales que los seres humanos, la norma que regulan los comportamientos comunicativos, esto es, socioculturales de los seres humanos, las normas pueden transgredirse, y no solo para desencadenar un tipo de inferencias a las que nos hemos referido hasta ahora. La transgresión de las normas puede deberse en primer lugar a su desconocimiento,
porque se está actuando en un entorno nuevo, ya sea por edad, caso de los niños pequeños cuando dicen una palabrota sin saber que eso no es aceptable, o porque se pertenece a un grupo que tiene normas diferentes. Ahora bien, las normas también se pueden transgredir de forma consciente, como forma de resistencia o de ataque, desde el poder o desde la marginación, como una manera de construir una identidad social diferente a la que se supone del status quo. Este debería ser el caso ejemplo de la jerga de los adolescentes o de los jóvenes más o menos marginados que están en pleno proceso de construcción de una identidad en un medio que les resulta hostil o difícil. Así lo señala Pujolar en el estudio sobre las identidades masculinas y femeninas en grupos de jóvenes. La transgresión de uno de los elementos claves de muchos rituales sociales, recordemos el uso del lenguaje grosero y vulgar, y sobre todo de los muchos jóvenes, la gracia de sus actividades consiste en romper las normas y juega a romper las normas de diversas maneras en diferentes grados. Y aparece que son los más pobres y marginados los que se ven abocados a una carrera casi suicida para mostrar los grados más altos de transgresión. En este mismo sentido, Martín Rojo ha mostrado la función del uso de la jerga entre los delincuentes, así como los cambios discursivos que comporta la emergencia de una nueva identidad femenina. Desde el silencio, como opción portadora de sentido, hasta el insulto directo y procaz, pasando por la elección de la lengua o la variedad lingüística no apropiada, podemos encontrar usos discursivos que rompen las normas produciendo efectos que van desde el delito o el comportamiento antisocial hasta la actitud resistente o la creación poética o el chiste. 7.3.1 Los delitos discursivos. En cada sociedad, en cada grupo cultural, existen creencias respecto a lo que es el buen uso de una lengua y respecto a lo que son los usos desviados o vicios lingüísticos. Se discrimina positivamente el uso de una variedad frente a otras que quedan deslegitimadas para los usos públicos. En definitiva, existen ideologías respecto a las lenguas y sus usos, que impregnan desde la actividad reguladora de los organismos competentes en esas materias, las academias, en el caso del español, por ejemplo, hasta las creencias de la gente de la calle que opina sobre quién habla bien y quién habla mal. La actividad discursiva es algo que forma parte de la vida de las personas de una manera tan esencial que no es extraño que las cosas sean así y que incluso existan. Más allá de consideraciones evaluativas más o menos trascendentes, verdaderas sanciones sociales, legales o religiosas, que tienen como por objetivo precisamente determinados usos lingüísticos. En algunos casos, determinados comportamientos relacionados con las prácticas discursivas están tipificados jurídicamente como delitos y normalmente, si ese comportamiento es escrito, el agravio es mayor. Ejemplos de esos delitos podrían ser la difamación, la injuria, el libelo, las escuchas ilegales, teléfonos, micrófonos, cámaras, el plagio, la falsificación, los insultos que atentan a la imagen pública de determinadas personas, el perjurio, etc. En otros casos, son las creencias religiosas las que sancionan como tabú o pecado determinados comportamientos discursivos. La blasfemia, los juramentos, poner a Dios por testigo, decir el nombre de Dios en vano, las malas palabras, palabrotas, garabatos, tacos. Las mentiras, si bien se toleran, son llamadas piadosas. El escándalo por la palabra, nombrar a determinadas personas muertas o vivas, nombrar a determinadas divinidades, etc. Además, existe una serie de comportamientos discursivos que, sin llegar a comportar perjuicios morales o religiosos, son considerados negativos o de mal gusto desde el punto de vista social en determinadas situaciones o en determinados periodos sociopolíticos, si los exhiben determinados grupos sociales o según el tono del registro que utilice o quien sea quien hable o escribe. Hablar de temas sexuales, hablar de temas escatológicos, determinados temas políticos, nombrar a determinados seres familiares antepasados, retar,
faltar a la palabra de honor, la manipulación, la demagogia, la impertinencia, la mentira, la fanfarronada, etc. Siguiendo con este tema, cabría reflexionar sobre el concepto de sinceridad o insinceridad, sobre la manera cómo se evalúa lo que se considera comportamiento sincero, como la actitud honrada o como una actitud ingenua, sobre lo que significa decir la verdad, sobre lo que se considera la verdad y hasta dónde se puede mentir. Por ejemplo, en publicidad el objetivo persuasivo de los anuncios hace que la hipérbole con que se tratan las cualidades de los objetos anunciados, algo común y también en este caso existen desde no hace mucho y no en todas partes legislaciones diferentes según los países que regulan hasta dónde se puede llegar en la publicidad. La cuestión de la sinceridad afecta a otros muchos ámbitos, las relaciones de pareja, la política, etc. 7.3.2 Las incomprensiones, los malentendidos y el humor. Como ya hemos señalado en diferentes ocasiones, la comunicación oral o escrita es un proceso que no siempre se desarrolla de manera exitosa. Entre los fracasos comunicativos, queremos detenernos brevemente en lo que denominaremos incomprensión, por una parte, y lo que se conoce como malentendido por otra, y al humor, al que nos referiremos también de otra forma somera, utiliza en muchas ocasiones esas posibilidades de disfunción comunicativa para convertirlas en juegos de que las personas reconocemos y que provocan desde la sonrisa hasta la carcajada. Se produce la incomprensión cuando no se tiene el necesario conocimiento para anclar o agarrar la información recibida, del tipo que sea, y no se entiende nada o solo se entiende una parte. Quizás el caso más emblemático es el que produce en las aulas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los estudiantes demasiado a menudo quizás tienen la sensación o la seguridad de que no comprenden nada o de que solo captan una parte de lo que sus profesores les explican o de lo que tienen que leer en los libros, artículos u otros materiales que se les proponen para preparar una asignatura. A veces se les oye comentar: el profesor X puede que sepa mucho, desde luego, pero lo que es explicar. Por otra parte, muy a menudo se escucha a un profesor o una profesora decir: cada año llegan peor preparados, no entienden nada, cada vez saben menos. En otros casos, la incomprensión también tiene que ver con problemas de organización de la memoria, ya sea que no almacenan las informaciones en las conexiones adecuadas para activarlas de forma ágil cuando llega el momento, ya sea porque no se reconocen cuáles son las informaciones relevantes y como consecuencia no se seleccionan para ser almacenadas. Estas causas resultan evidentes cuando se analizan resúmenes en los que la información fundamental del texto que se resume queda desvirtuada o olvidada, ya sea total o parcialmente. Algo típico de la incomprensión es que suele tener conciencia de que algo no va bien, de que no se capta nada o parte de lo que se escucha o se lee. Para salvar el obstáculo se puede buscar en el diccionario, pedir más explicaciones o, un ejemplo, buscar información complementaria. Si la comunicación es oral, también quien habla puede darse cuenta de que no se le entiende al ver gestos u oír vocalizaciones que son indicios de incomprensión o de perplejidad ante la audiencia. Por ejemplo, si la comunicación es escrita, quien escribe ha de calcular más, avisando, pongamos por caso, de qué público se dirige el escrito o qué nivel de conocimiento es necesario para abordar la lectura del texto en cuestión. La ciencia cognitiva en general y la teoría de la relevancia en particular ofrecen explicaciones del fenómeno de la incomprensión. Si una persona al leer o oír un mensaje no reconoce lo que es la información relevante, no podrá asociarla con informaciones previas que le permitirían interpretarla adecuadamente o como consecuencia no comprende o solo parcialmente aquello que lee o escucha. En cuanto al malentendido, nos encontramos ante otro caso, diferente, tal vez más peligroso.
de disfunción comunicativa. Se produce un malentendido cuando se realiza una hipótesis interpretativa que no se corresponde con las intenciones de quien ha producido el enunciado y como consecuencia se entiende otra cosa. Así pues, la clave del malentendido es que no existe conciencia de no haber interpretado de forma adecuada o de no haber proporcionado los indicios apropiados para la correcta interpretación de los enunciados. Como consecuencia, los malentendidos suelen ser fuentes de conflicto, ya que quienes los protagonizan o los sufren pueden achacarse mutuamente mala fe o malas intenciones. En ocasiones se aprovecha la ambigüedad de determinadas expresiones con fines no muy nobles, por ejemplo, yo digo algo que sé que puede ser interpretado de varias maneras, aunque lo digo con la intención X. Tú lo interpretas así, pero luego me conviene decir que lo dije con la intención Z y te acuso de no querer entender. O a la inversa, a veces las discusiones en el seno de las familias van por esos caminos. La causa fundamental del malentendido reside en que quienes participan en una interacción acuden a marcos, esquemas y guiones total o parcialmente diferentes. Esto puede suceder cuando se pertenece a culturas o subculturas distintas en las que se asigna determinados indicios contextualizadores, verbales o no verbales, valores de sentido diferentes. La incomunicación intercultural constituye un ámbito de estudio de gran interés porque precisamente permite descubrir a partir del análisis de los malentendidos los conjuntos de normas de interpretación en que se basan las presuposiciones, los actos indirectos de habla o las implicaturas en cada cultura. Lo mismo ocurre en la incomunicación entre personas que pertenecen a diferentes grupos dentro de una misma cultura. Niños y adultos, hombres y mujeres, gente de campo, gente de ciudad, expertos e inexpertos en cualquier campo, sanidad, mecánica, publicidad, etc. Cada subgrupo comparte un conjunto de saberes, de hábitos de comportamiento comunicativo o de implícitos, de normas de interpretación que son precisamente producto del trato más o menos intenso y continuado de la educación y en definitiva de la historia propia del grupo. Estos elementos compartidos consolidan e identifican al grupo a la vez que lo diferencian respecto a otros. Un ejemplo de malentendido aparece en una de las transcripciones presentadas en el capítulo 2. He aquí el fragmento. A ver, tú, quiero que me explique a ver si sabes decirme o decirnos a todos cuál es el tema de la tesis de Nancy. Nos ha explicado hasta ahora el argumento, de qué va la historia, etcétera. Y ahora yo te pregunto, el tema en el fondo, ¿qué es lo que está tratando? Pues está tratando de averiguar las costumbres de un país, ¿no? Y de un país, de una zona concreta, está estudiando a los gitanos, ¿no? No me refiero al tema de la tesis, sino al tema de la novela, que hay detrás de la historia. ¿Cuál es él? Pues puede ser los problemas que tiene ella a la hora de entender las palabras con doble significado, ¿no? Yo no sé. Me ha hecho mucha gracia, por ejemplo, le dicen piropos y ella solo coge una parte, ¿no? O sea, no va detrás de lo que, o sea, no entiende lo que le quieren decir, ella solo coge una parte. Se trata de una puesta en común sobre la lectura de la novela de Sender titulada La tesis de Nancy. La profesora está preguntando a los portavoces del grupo sobre diferentes aspectos de la obra. Argumento, protagonistas. En el momento que produce este fragmento, pregunta a un estudiante sobre el tema de la novela con la expresión ¿cuál es el tema de la tesis de Nancy?, que la alumna interpreta como una pregunta sobre el tema, que es la ficción, que en la ficción está investigando la protagonista. De hecho, la expresión de la profesora es ambigua, aunque lo que dice a continuación, contraponiendo tema a argumento, parece que debería constituir una pista para deshacer la ambigüedad. En cualquier caso, el malentendido se soluciona enseguida y no tiene ninguna consecuencia grave. Desde el punto de vista externo, se suelen identificar los grupos por factores como el sexo, la profesión, el origen geográfico, étnico, la edad, etc. Pero cuando se observan desde dentro, vemos que los usos lingüísticos son
factores determinantes de la constitución y el mantenimiento de estos lazos grupales, así de los cambios que en ellos se pueden producir. En efecto, los ámbitos comunicativos forman parte sustancial de los lazos que estrechan las redes sociales que constituyen las identidades de grupos dentro de una sociedad. Y ocurre que cuando se pertenece a una misma sociedad y se habla una misma lengua, las personas pueden creer que comparten más de lo que en realidad les es común. Conversan y creen entenderse cuando en realidad están asignando sentidos diferentes a lo que se dice o cómo se dice. Lo que para una persona es apropiado puede no serlo para otra. Lo que para una es una señal de cortesía, para otra es señal de servilismo. Lo que para alguien es muestra de solidaridad, para otra persona es un acto de amenaza a su imagen. Lo que para alguien es prueba de sinceridad, otra persona puede entenderlo como una impertinencia. Lo que para alguien es un mandato, para otro es solo una sugerencia, etc. Un ejemplo típico se produce en las aulas cuando el profesor dice a los alumnos algo así como: para el próximo día podríais hacer el ejercicio 7, con la fuerza ilocutiva de un orden. El próximo día solo 2 o 3 estudiantes han hecho el ejercicio. Los demás aducen que el profesor había dicho si podían, lo hicieran. Y claro, no han podido. Estas diferencias interpretativas pueden ser consecuencias negativas. Cuando las personas que participan en un encuentro mantienen entre sí una relación jerárquica, en esas situaciones el malentendido puede llevar al estereotipo o a basarse en él o a activarlo y desprenderse de ahí de quien ocupa la posición superior o de poder realizar una evaluación negativa de la otra persona. Una persona evalúa negativamente a sus estudiantes, un entrevistador considera que su entrevistado no es apto para el puesto de trabajo, un letrado considera culpable al acusado, a la inversa, quien ocupa el lugar inferior o de no poder puede sentirse equivocadamente objeto de burla o de abuso. En ambos casos, sin embargo, quien resulta afectada es la persona con menos poder en la relación. Rosenblatt ilustra de manera ejemplar los malentendidos que pueden suceder entre personas de diferentes países hispanohablantes al interpretar el significado de una palabra o expresión de forma diferente. Comenta lo que puede suceder a un imaginado turista de un origen madrileño que se pasea por diferentes ciudades latinoamericanas, por ejemplo en la Ciudad de México. Le dice el chofer que lo lleve al hotel y le sorprende la respuesta. Luego, señor. ¿Cómo luego? Ahora mismo. Sí, luego. Está a punto de estallar, pero le han recomendado prudencia. Después comprenderá que luego significa al instante. O en Bogotá, quienes quieren entrar en una oficina y golpea discretamente con los nudillos, le contesta enérgicamente. Siga. Se marcha muy amoscado, pero salen diligentemente a su encuentro. Siga significa pase. Adelante. En el céntrico hotel de la Ciudad de México aparece el siguiente artículo como parte de las normas por las que se rige el establecimiento, una copia de las cuales está en todas las habitaciones. Artículo 3. No se admite que los niños menores de edad corran por los pasillos del hotel a menos que sean acompañados por una persona adulta. Además de lo curioso del sintagma, los niños menores de edad, lo que provocó la perplejidad y después la risa, a quienes esto escriben y sus acompañantes fue la prohibición de que los niños corrieran si no iban acompañados de adultos. Por alguien de la península correr quiere decir andar rápidamente con tanto impulso que entre un paso y el siguiente quedan por un momento ambos pies en el aire. Diccionario de la RAE. Mientras que en México, y desde luego en el caso que nos ocupa, puede significar caminar, ir por un lugar. Así imaginábamos con humor que si admitían carreras de niños con adultos por los pasillos del hotel. A través de estos últimos ejemplos se puede observar que no siempre el malentendido acaba en conflicto, sino que existen puntos en común entre los malentendidos y el humor. El humor en general existe cuando sucede algo inesperado que produce un efecto divertido. Es en cierto sentido la otra cara del miedo o del susto. Vigara, en su estudio sobre el humor y el chiste, distingue entre lo cómico, que puede no ser intelectual, y lo intencional, y lo humorístico, que es intencional. Por ejemplo, una persona lleva un jersey al revés y un niño que dice
una palabra por otra pueden resultar cómicos, pero no es esa su intención, mientras que quien cuenta un chiste o hace un comentario irónico o mordaz pretende actuar con humor. Los textos que presentamos a continuación son un claro ejemplo de comicidad no pretendida. Son declaraciones de conductores escritas en los pequeñísimos espacios de los impresos de declaración de siniestros, reservados para que expliquen los detalles del accidente de tráfico en que se han visto envueltos. Volviendo al hogar, me metí en la casa que no es y choqué contra el árbol que no tengo. El otro choque chocó con el mío sin previo aviso de sus intenciones. Creía que el cristal de la ventanilla estaba bajado, pero me di cuenta de que estaba subido cuando saqué la cabeza a través de ella. Choqué contra un camión estacionado que venía en dirección contraria. Un camión retrocedió a través de mi parabrisas y le dio a mi mujer en la cara. El peatón chocó contra mi coche y después se metió debajo. El tío estaba por toda la calle y tuve que hacer varias maniobras bruscas antes de darle. Saqué el coche del arcén, miré a mi suegra y me fui de cabeza por el terraplén. Tratando de matar una mosca, choqué contra el poste de teléfonos. Había estado todo el día comprando plantas. Cuando llegué al cruce, un arbusto surgió de repente oscureciendo mi visión y no pude ver el coche que venía. Llevaba 40 años conduciendo cuando me dormí al volante y tuve el accidente. Para evitar colisionar con el parachoques del coche de adelante, atropellé al peatón. Un coche invisible que salió de la nada me dio un golpe y desapareció. Le dije al policía que no estaba herido, pero cuando me quité el sombrero descubrí que tenía una fractura de cráneo. Seres inanimados que cobran vida, peatones suicidas, sombreros milagrosos, coches fantasma. En todos los casos existe un intento de ser máximamente relevante a decir aquello que mostrará la inocencia de quien lo escribe, intento claramente fallido, al servicio, eso sí, de la comicidad. Para Vigara se puede entender que el humor en tres sentidos. Es en un sentido optimista, la broma, la buena disposición de ánimo; en un sentido pesimista, el sarcasmo, el comentario caucásico o mordaz; o un sentimiento intrascendente o lúdico, el chiste o el chascarrillo. El humor llamado lingüístico, en concreto, se produce cuando se rompen o se transgreden las expectativas que se crean a través del procedimiento lingüístico discursivos. Ahora bien, es necesario compartir ciertas normas y convenciones, cierto conocimiento del mundo, incluso cierta ideología, para poder romper las expectativas y conseguir el efecto sorpresa. Un ejemplo exquisito de humor lingüístico lo constituyen los diálogos en las películas de los hermanos Marx. El chiste es un género humorístico muy especial y que resulta muy interesante para usos sociales, para relajar tensiones, para ilustrar explicaciones, para entretener, etc. Porque responde a una estructura textual o iconografía en el caso del chiste gráfico, que lo hace inconfundible. Vigara señala que las 4 características del chiste son: brevedad, autosuficiencia semántica, estructura fija que se repite, función exclusivamente lúdica. En la conversación se anuncia su aparición con expresiones del tipo «lo sabés aquel que dice» o «ese es como aquel que dice que era uno que», y al final es siempre, a no ser que falle, la risa. Hay que señalar que no todo el mundo es capaz de contar chistes con gracia. La adquisición de esa parte de competencia comunicativa no siempre se logra. Quien pretende contar chistes y no la posee puede llegar a resultar ofensivo, por no hacerlo en el momento adecuado o ante personas inapropiadas, pesado o patético, porque cuenta el final antes de hora, porque se ríe solo, etc. Para terminar, presentamos varios chistes cuyo humor se basa en algunas características lingüísticos discursivas. Segmentación fonética más pregunta que no sería esperada en esta situación. 2 amigos se encuentran y uno le dice al otro: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. ¿Y los niños? Bien. Oye, ¿y qué es depilar? Pues quitarse los pelos uno a uno.
oye. Interpretación no apropiada de los deícticos del lugar. Entra un hombre en una óptica y dice: buenas, venía a que me hicieran unas gafas. Y el dependiente le pregunta: ¿para mirar cerca o lejos? Y el hombre va y contesta: bueno, pues para mirar por aquí, por la provincia de Barcelona. Basado en la normativa y en la interpretación de un rótulo. Van dos amigos por la calle y ven un cartel que pone aceros inoxidables. Entonces uno le dice al otro: oye, nos hacemos. Basado en la interpretación del deíctico de persona y en una norma social que indica que no debe poner el yo adelante. Estos son dos amigos y uno dice: íbamos yo y Juan, será Juan y yo. Eso, vale, y yo no iba, ¿no?